estamos hablando de todo este tema de la crisis que se ha generado después del fallo del juez Griesa, con todo su epifenómeno, el dólar, lo que está pasando, y estamos invitando siempre a economistas que han tenido responsabilidades, inclusive en el gobierno de Kirchner, para hablar con protagonistas. También nos encantaría tenerlo acá a Kicillof, obviamente, ¿no? Que no quiere venir, los funcionarios de economía, a los cuales hemos invitado ya tantas veces que finalmente uno ni lo dice. ¿Cómo le va? ¿Qué dice Nelson? Bueno, ¿el dólar va a seguir subiendo? Y el dólar es como el único refugio que hay frente a un gobierno que ha perdido la confianza. El dólar paralelo subió más o menos este año lo mismo que la inflación, un poco más, ¿no? Y evidentemente es lo que muchos argentinos tienen a mano para protegerse, ¿no? Protegerse de los errores que comete el gobierno y de la falta de estrategia del gobierno y de un gobierno que ha decidido por 3 o 4 puntos más de popularidad en las encuestas mandar al país al default, ¿no? Y al agujero negro que significa la situación judicial en la que está Argentina. ¿El gobierno está convencido, Kicillof está convencido que lo va a arreglar el tema? Bueno, él nos dijo que lo tiene profundamente estudiado, sí, ¿no? Hasta ahora no se nota eso, Nelson. La verdad que no se nota, porque ellos parecían tener una estrategia que al último minuto la abortaron, ¿no? Este proyecto de ley que mandaron al Congreso es un engendro. Realmente ahí no hay ningún trabajo de estudio profundo detrás. Hay simplemente el reflejo de sostener el relato, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque el próximo vencimiento es el 30 de septiembre. Sí. Es obvio que el 30 de septiembre el Banco de Nueva York no va a aceptar, como aceptó la última vez, que Argentina le deposite el dinero. Si el Banco de Nueva York no lo acepta, se le cae al gobierno el relato de que efectivamente pagaron. Entonces, para poder sostener el relato, arman todo este lío, que además les permite meter en el medio a la oposición, ¿no? Claramente este es un proyecto de ley que no hace falta. Todas las cosas que quiera hacer el gobierno en ese proyecto de ley ya están autorizadas por una ley anterior. Ah, mire usted, importante este dato. Y esto porque el gobierno dice, bueno, ahora está George Soros, David Martínez, que quieren cobrar acá, y van a ser muchos los que están por fuera de la jurisdicción de Nueva York que van a querer cobrar acá, y esto va a destrabar el problema. ¿Es así? No, ellos no quieren cobrar acá. A ver, Soros lo que dijo es, yo tengo bonos de legislación europea, quiero que me paguen, porque este juicio no tiene nada que ver con Europa. Y esto es algo que la Cámara de Apelaciones tiene que resolver el 18 de septiembre. Yo creo que está peor predispuesta esa Cámara después de esta ley que lo que estaba antes de la ley, claramente, porque Argentina está todo el tiempo mojándole la oreja, ¿no? Incluso lo de Soros, el gobierno lo vendió como un gran apoyo de Soros, ¿no? ¿Por qué? Porque Soros, ¿a quién le hizo juicio? Al Banco de Nueva York. Exacto. Pero ese juicio ya es irrelevante, porque Argentina echó al Banco de Nueva York. Entonces lo que era una victoria, porque Soros estaba haciéndole juicio al enemigo, ahora deja de serlo, ¿no? El enemigo, que aclaremos esta cosa, ¿de dónde surgió el Banco de Nueva York, Nelson? En el 2005, cuando se organizó el sistema y el circuito de pagos, se estableció algo novedoso, que era el banco que hacía de agente financiero no iba a recibir los fondos afuera, sino que los iba a recibir acá. Y para eso tuvo que abrir una cuenta en el Banco Central de la República Argentina. Que yo recuerdo es la primera vez que un banco sin operación en Argentina tiene una cuenta corriente en el Banco Central. Claro, interesante técnicamente lo que usted nos ilustra. Usted había dejado hacía poco tiempo de ser presidente del Banco Central. Yo había dejado, sí, en el 2004 y a los pocos meses se armó este circuito. ¿Qué quiero decir con esto? El Banco de Nueva York fue un socio para Argentina en su discusión de cómo pagar. Ahora resulta que es el peor enemigo, es el responsable del default, ¿no? Y lo que estamos viendo es la marca de agua que siempre vemos y siempre muestra el kirchnerismo cuando hay un problema. Cuando el problema es manifiesto, hasta entonces no hace nada. Cuando es manifiesto, hace alguna de las siguientes cosas. Asocia a algún otro con el problema, en este caso le manda una ley a la oposición para que la oposición se haga cargo de su fracaso. Encuentra un culpable, justo o no, en estos momentos es el agente financiero, y propone algo que en general no resuelve el problema, ¿no? Y es exactamente lo que está pasando ahora. Cuando aparece alguien como David Martínez que dice yo quiero cobrar en la Argentina, ¿cambia algo? ¿Significa algo? Voy preguntando estas cosas, estos elementos que el gobierno pretende
utilizar como datos para fundamentar su acción. Bueno, David Martínez es un inversionista importante con muchos vínculos con el gobierno, con algún interés en comprar alguna compañía de servicios públicos y bueno, con otros intereses que usted conoce muy bien. Tendrá una parte de bonos, pero no tiene todos los bonos. O sea, David Martínez no puede hablar por los fondos de pensión de Estados Unidos, que eligen la jurisdicción y no quieren que se la cambien, digamos, ¿no? Entonces no está claro que alcance solamente con David Martínez. Pero, a ver, lo que falta es que Argentina tenga una estrategia creíble, ¿no? Si Argentina le dice al mundo, pito catalán, yo elegí esta jurisdicción, pero ahora que me fallaron en contra, yo hago lo que se me canta la gana. Bueno, hay que ver durante cuánto tiempo se puede sostener eso, pero lo que no se puede es ignorar las consecuencias, ¿no? Le doy un ejemplo concreto. ¿Usted recuerda el acuerdo que tuvo YPF con Chevron? Sí. ¿Recuerda el título? Sí. Porque no recordamos los detalles, ¿no? Los detalles no los conocemos. Pero sí sabemos que una de las condiciones que pidió Chevron para entrar en Vaca Muerta y para ser socio con YPF, que es tan importante para la Presidente, cuando dice, bueno, vienen por la renta petrolera y nosotros lo queremos, bueno, buscaron este socio internacional y este socio internacional les pidió una condición que es, si llega a haber algún conflicto entre nosotros, no lo resolvemos acá con Ollarvide, lo resolvemos allá en la jurisdicción de Nueva York. Ahora, yo soy una empresa petrolera, argentina o extranjera, y veo que cuando viene Chevron pide esa condición y cuando hay un conflicto, Argentina dice, bueno, a mí esa jurisdicción me da lo mismo porque el fallo es injusto y por todas las razones. Entonces, ¿qué significa eso? Que no va a venir otro Chevron, ¿no? Y este es el problema. El problema es que estamos hablando de los fondos buitres. Hasta hace poco Capitanich le echaba la culpa del paro a los fondos, sí, a los fondos buitres. Ayer en las redes sociales decían, bueno, la culpa de que Boca ande mal es por los fondos buitres. Eso se agota también, Nelson. Y la gente, bueno, mientras tanto trata de entender lo que pasa con los fondos buitres, pero le preocupan los temas de siempre, la seguridad, claro, la inflación, el empleo. Ustedes hablaban del paro general. Se habla mucho de la inflación y se habla mucho del impuesto al salario. Yo creo que se debiera hablar más de los puestos de trabajo que se están perdiendo, ¿no? En el último año se perdieron 350.000 puestos de trabajo. Y esto es un número del INDEC, no es un número de una consultora privada. Entonces, mientras Capitanich juega y Kicillof juegan a ser Superman contra los malvados buitres, acá, en Argentina, la economía cae, el empleo cae, la inflación sube, y estos son los problemas que habría que resolver. Diputado Perregué, la última pregunta, casi por un sí o por un no, porque el gobierno, insisto, apuesta Kicillof a no pagar. ¿Es gratuito el no cumplimiento de la sentencia del juez Griesa? No, claro que no es gratuito y no es sostenible. Tampoco la postura que han tenido algunos referentes políticos como el macrismo, que dijo yo quiero pagar todo en efectivo, porque eso tampoco se puede sostener. Pero cero y todo en efectivo son dos extremos que son insostenibles. Lo que hay que hacer es encontrar la manera de debilitar a los fondos que han accionado en contra de Argentina, explicarle bien al juez las inconsistencias de su fallo, para que esas dos cosas se tomen en cuenta en un acuerdo eventual en sede judicial que resuelva este problema. Le digo algo más, Nelson, mientras este problema no se resuelve, los fondos buitres están chochos porque se van acumulando los intereses. Ellos tienen sobre esos 1.600, claro. Usted se acuerda que hace un año eran 1.500, sí, bueno, es una tasa de casi el 10% anual que no pueden obtener en ningún otro lugar. Entonces ellos están esperando que Argentina no resuelva el problema. Y Argentina, mientras no resuelva el problema, no va a resolver la otra cuestión que es más importante, que es la cuestión social, la cuestión del empleo, la cuestión de la actividad económica. Alfonso Perregué, muchas gracias. Gracias a usted, Nelson.